Muy buenos días a todos. Mi nombre es Amir Pantoja Meneses, soy residente de Medicina Interna de primer año. Hoy me corresponde la actividad del Club de Revista. Vamos a revisar el estudio Fidelio, el cual evaluó el efecto de la finerenona en pacientes con diabetes tipo 2 y con enfermedad renal crónica. La agenda para el día de hoy, vamos a hablar inicialmente de una manera muy sucinta de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Vamos a hablar del receptor de mineralocorticoides y su antagonismo como terapia en la enfermedad renal diabética. Vamos a hablar de los estudios que hay hasta el momento en este tópico. Continuamos con el estudio Fidelio y posteriormente realizaremos el análisis crítico de la literatura. Al final daré unas conclusiones finales que saqué de este artículo y hemos invitado pues al servicio de nefrología para que nos aporte más a la discusión. Espero pues sea de su agrado esta presentación. Sabemos que la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. Se calcula que aproximadamente hay 450 millones de personas que sufren de diabetes, alrededor del 8.3% de la población mundial. Ha habido un aumento marcado de la enfermedad renal crónica en el mundo, con un aumento del 74% desde el año de 1990, si comparamos con el año de 2017. Sabemos que el 40% de las personas con diabetes desarrollan enfermedad renal crónica y un 47 de cada 1000 personas pueden terminar en enfermedad renal terminal. Vamos a definir la enfermedad renal diabética como un diagnóstico clínico en el cual lo realizamos en todo paciente que tenga diagnóstico de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y que tenga un deterioro de la tasa de filtración glomerular y una albuminuria, que debe ser pues, persistente en el tiempo. La enfermedad renal diabética la pueden dar diferentes patrones histológicos, entre uno de ellos pues la nefropatía diabética clásica, que se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal glomerular y por el daño de los podocitos y la proliferación del mesangio, pero lo pueden dar otros tipos de histologías diferentes a esta. Como vemos acá en la gráfica, la enfermedad renal diabética es una enfermedad progresiva que se determina en el tiempo. Vamos a ver una primera fase que se da entre los 5 a 10 años de la enfermedad, que se conoce como la etapa de la hiperfiltración, en donde el paciente aumenta la tasa de filtración glomerular sin una elevación marcada de la albuminuria, y posteriormente cuando el paciente presenta más alrededor de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad diabética, va a presentar un deterioro de la tasa de filtración glomerular con un aumento de la albuminuria que previamente se llamaba microalbuminuria, pero actualmente lo llamamos como albuminuria de moderada cantidad. Eh, Posteriormente, ya alrededor de los 15 a 20 años, la albuminuria aumenta con proteinuria y la tasa de filtración glomerular desciende hasta el final, alrededor de los 20-25 años, donde ya se desarrolla la enfermedad renal terminal. Esta es la evolución característica pues, de la enfermedad renal diabética. Hay una etiología fisiopatológica que me explica la enfermedad renal diabética, 3 hallazgos importantes que vamos a nombrar cortamente. Cambios en la hemodinámica glomerular es el primer hallazgo, el estrés oxidativo y la inflamación, y la fibrosis intersticial y la atrofia tubular. A nivel de la hemodinámica glomerular, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a suceder en la diabetes es que hay una disminución en los factores que me generan aumento de la dilatación de la arteriola aferente. Los podemos ver acá en la gráfica, que es el óxido nítrico, los prostanoides, la calicreína. Estos van a estar aumentados y van a reducir la resistencia de la arteriola aferente, como consecuencia van a generar una dilatación. Por el otro lado, en la arteriola deferente hay unos factores que me generan vasoconstricción de esta arteriola, que es la angiotensina 2, principalmente el tromboxano A2. Lo que pasa en la enfermedad renal diabética es que hay un desbalance en donde se va a ver un aumento de la dilatación de la arteriola eferente con vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto me va a generar un aumento de la tasa de filtración glomerular, un aumento del flujo plasmático renal y inicialmente una hiperfiltración y una hipertrofia renal que me explica la evolución que les expliqué previamente. Eh, en segundo lugar, a nivel de los túbulos, cuando hay un aumento de la filtración de glucosa, va a haber un aumento de la absorción por parte de los CGLT2 que están en el riñón y aumento de la reabsorción de sodio, lo cual va a disminuir el sodio en la mácula densa y esto me va a disminuir aún más el tono de la arteriola aferente.
Todos estos cambios van a generar con el tiempo que aumente la presión a nivel glomerular con un daño en los capilares, un daño en los podocitos y una generación de fibrosis y de proteinuria. Estos son los cambios que se generan ya a largo tiempo de este cambio inicial. Como podemos ver acá, basados en esta fisiopatología, es que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los ARA2 me van a generar en la arteriola eferente el bloqueo del receptor AT2 de la angiotensina, lo cual va a generar que ya no haya una vasoconstricción, lo cual va de alguna forma a modular esta respuesta y va a disminuir la presión intraglomerular, y al disminuir la presión intraglomerular me va a disminuir estos efectos nocivos que mencionamos. Por eso son una de las primeras terapias pues, que vamos a usar en estos pacientes. La segunda problema fisiopatológico es el estrés oxidativo y la fibrosis. Sabemos que hay unos productos de la glicación avanzada que se producen en la diabetes que van a tener unos receptores extracelulares, unos receptores que se presentan en las células renales. Lo que van a hacer estas sustancias es producir inflamación, activan varias vías que producen mediadores inflamatorios, disminuyen el óxido nítrico y aumentan la endotelina. También se ha visto que aumentan factores de transcripción que producen crecimiento celular y producción del factor de crecimiento beta, que me genera fibrosis a nivel extracelular. Está asociado a degradación de proteínas, a engrosamiento de la membrana basal glomerular y a la expansión mesangial. Entonces, basados en esta fisiopatología es que se han diseñado terapias para intentar disminuir la progresión de la enfermedad renal diabética. Uno de los marcadores más importantes, que son los que tenemos hasta el momento, que no es perfecto, pero es la disminución de la albuminuria. En términos generales se hace una prevención, pues inicialmente con los factores de riesgo, se hace un control glicémico estricto, manejo de la presión arterial y se inician los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona como primera medida, basados en la explicación que hicimos previamente. ¿Qué pasa? A pesar de estas terapias, se dice que la pueden ralentizar, digamos, la enfermedad renal diabética, su progresión, pero todavía hay un porcentaje muy importante de pacientes que progresan y hay un riesgo residual. Es por eso que se están investigando otras terapias que me generen beneficios a nivel renal. ¿Cuáles terapias? En pacientes pues, diabéticos se ha hecho estudios ya de 2019 con canaglifosina, que hizo en pacientes diabéticos tipo 2 que tenían enfermedad renal crónica, se hizo en pacientes con albuminuria mayor de 300 y demostró la canaglifosina que disminuía un desenlace compuesto renal que estaba dado básicamente por un trasplante renal, porque el paciente requiriera diálisis o una tasa de filtración glomerular menor a 15. Se disminuyó en un 30% en estos pacientes. Y también se hizo un estudio con dapaglifosina, esto en pacientes que tenían enfermedad renal secundaria, diabetes o no, había de los dos grupos, y también se demostró una disminución en la albuminuria y en un desenlace compuesto de falla renal. Entonces son, digamos, como otras opciones que se han mirado, y también hay estudios con análogos de GLP-1. Ahora, al estudio que nos concierne, el receptor de aldosterona es otro blanco terapéutico que se ha venido investigando que puede ser útil para disminuir la proteinuria y para disminuir la progresión de la enfermedad renal. Sabemos que el receptor de aldosterona y la sobreexpresión de este receptor genera fibrosis a nivel miocárdico y me aumenta la rigidez arterial. A nivel renal ya está probado que la aldosterona aumenta la respuesta inflamatoria, genera mediadores inflamatorios, genera también daño a nivel de los podocitos y proliferación mesangial. Además, también genera vasoconstricción de la arteriola deferente, como vimos, generando aumento de la presión glomerular y aumentando la proteinuria. Además, genera inflamación y hay un cambio de las células tubulares a un patrón fibrótico. Todo esto me genera que haya progresión de la enfermedad renal crónica. Además, se ha visto que hay un fenómeno fisiopatológico que es el escape de la aldosterona, que es cuando el paciente tiene inhibido el eje renina-angiotensina-aldosterona. Inicialmente hay una disminución de los niveles de aldosterona, pero posteriormente hay como un pico posteriormente al uso de estos medicamentos que explica que algunos pacientes, a pesar de tener este manejo, sigan con proteinuria y sigan con la progresión de la falla renal. Es por eso que se plantea el bloqueo del receptor mineralocorticoide como otra terapia para disminuir
la progresión de la enfermedad renal diabética. Como vemos acá, bloqueando el receptor mineralocorticoide, podemos disminuir los mediadores profibróticos, el estrés oxidativo, los mediadores vasoconstrictores que vimos que los aumentaba la aldosterona y la activación de células inflamatorias. ¿Esto cómo lo podemos realizar? Medicamentos pues antiandosterónicos que conocemos, que los vamos a ver acá. Hay unos de tipo esteroideo y a otros no esteroideos. Entre los esteroideos está lo que conocemos mayormente, que es la espironolactona, y el de segunda generación, que es la plerrenona. Y el medicamento que vamos a evaluar hoy es la finerenona, que pertenece a los antagonistas del receptor de aldosterona de mineralocorticoides, que se conoce como no esteroideo, que son unas moléculas que se desarrollaron posteriormente. ¿Qué pasó? Se demostró en estudios básicos que con el uso de espironolactona y eplerenona había disminución de la proteinuria y había disminución de la fibrosis. Y también se demostró en estudios alrededor de los años 2000, 2010 e inicios de esta década, que disminuían la proteinuria también en ensayos clínicos. Y hay metaanálisis que se publicaron en Cochrane. Lo que pasa es que estos medicamentos se asocian, como ya sabemos, a hipercalemia marcada, se asocian en algunos estudios también a lesión renal aguda y se asocian a efectos por su poca selectividad. En el caso de la espironolactona, por su poca selectividad, receptor de mineralocorticoides, se asocia también a ginecomastia, por lo cual se intenta pues crear otro tipo de medicamentos que sean más selectivos y que disminuyan las reacciones adversas y que tengan más potencia a nivel renal en desenlaces, en disminuir la proteinuria y la progresión de falla renal. En este sentido, se crearon estos antagonistas de aldosterona no esteroideos, que es la finerenona, que se caracteriza por ser potente y selectivo, tiene un balance entre la concentración que alcanza a nivel de corazón y riñón, no tiene metabolitos y la vida media es corta. Se ha demostrado en estudios básicos que tiene mayor efecto antifibrótico y antiproteinúrico que la espinolactona y la plerrenona y me genera menos hipercalemia, por lo cual se plantea que pues, puede ser una terapia que me genere beneficio en el paciente y me disminuya las reacciones adversas al ser más selectivo del receptor de mineralocorticoide y me disminuya las otras reacciones adversas que se dan por la poca selectividad, que se dan los efectos como la ginecomastia por la disminución de la testosterona o porque se une al receptor pues, de cortisol con las otras reacciones adversas que se pueden presentar. También tiene efecto antihipertensivo, pero es menor que el de la espironolactona y pues como ya vimos da menor hipercalemia. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de estos medicamentos hasta el momento? Ya vimos con el receptor con los antagonistas del aldosterona no selectivos, ya vimos que hay evidencia, pero había muchas reacciones adversas. En este estudio, que fue el primero que probó estos nuevos medicamentos, que era la finerenona, que inicialmente se conocía como BY 948862, fue un estudio multicéntrico aleatorizado fase 2 con 458 pacientes. Este se realizó en pacientes con falla cardíaca con FeU reducida menor al 40% y pacientes con enfermedad renal crónica moderada. Lo que se hizo fue evaluar la seguridad, la tolerabilidad y los efectos renales de finerenona. Se comparó con placebo, pero también se comparó con espironolactona en los desenlaces. Lo que podemos ver acá en esta tabla es que el efecto en seguridad de la finerenona comparada con espironolactona se presenta menor hipercalemia, como vemos con espironolactona, se presentaba mucho más cifras de hipercalemia que con finerenona y el aumento de la dosis pues a más o menos a nivel de 10 miligramos era donde se empezaba a presentar la hipercalemia. También se demostró que la finerenona disminuía la presión arterial, pero como vemos la espironolactona la disminuye más y también la tasa de filtración glomerular, se generaba una disminución de la tasa de filtración glomerular más marcada con la espironolactona que con la finerenona, pero ambas tenían este desenlace positivo en pacientes renales. Y como les dije, el efecto en la presión arterial que era mayor en la espironolactona. Entonces, ¿qué se concluyó de este estudio? Que es un medicamento que disminuye el descenso de la tasa de filtración glomerular, me genera una modesta disminución de la presión arterial, pero con menos hipercalemia. Y el estudio más reciente que tenemos con esta molécula es que evaluó el efecto de la finerenona en la albuminuria en pacientes con enfermedad renal diabética. Fue un estudio multicéntrico de 823 pacientes. El desenlace principal fue la medición de la albuminuria. Si son pacientes que tenían tasa de filtración glomerular mayor a 30,
y los pacientes todos estaban con tratamiento con YECA y ARA2 inicial y se les sumaba la finerenona versus placebo. Lo interesante de este estudio es que evaluó diferentes dosis de finerenona, como lo vemos en el cuadro, y el desenlace fue el cambio de la albuminuria a los 90 días del tratamiento. Como podemos ver, algo importante de este estudio fue que se demostró que la finerenona disminuía la albuminuria y era un efecto dosis dependiente. A mayor dosis de la finerenona, la albuminuria disminuía más, como vemos, a dosis más altas, la albuminuria se disminuía en mayor porcentaje. Y en este estudio, pues el potasio, el cambio en el potasio no fue muy diferente con relación al placebo, lo que generaba pues una gran expectativa de disminuir la albuminuria y no aumentaba el potasio en gran medida. Entonces, basados en esto, el estudio Fidelio se creó para generar evidencia más fuerte de que la finerenona en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica se podía utilizar la finerenona para disminuir desenlaces renales y cardiovasculares. Fue un estudio que fue publicado en octubre 23 del 2020. Está publicado en el New England Journal. Los autores principales son de la Universidad de Chicago. Es un estudio clínico, es fase 3, es multicéntrico. Como vemos, se realizó en 650 centros médicos, bastantes centros y en 48 países. Fue un estudio doble ciego. Se hizo en dos grupos paralelos. Se evaluó la intervención, que fue la finerenona, y el placebo. Es un estudio de superioridad. Se realizó de septiembre de 2015 a junio de 2018. El patrocinador de este estudio es Bayer, pues que es el desarrollador de la molécula. En el protocolo mencionan que entonces el patrocinador más una junta como ejecutiva son los que se encargaron de diseñar el protocolo del estudio y verificar que se realice pues adecuadamente. Y además a este patrocinador había un comité de datos independiente que vigilaba la seguridad de los pacientes y hizo unos análisis de eficacia. El análisis del estudio menciona en el protocolo que lo hizo Bayer junto con los autores. Los autores tenían pues acceso a la información del estudio en todo momento. Antes de hablar de los criterios de inclusión, me gustaría hablar primero de esto porque puede generar pues confusión más adelante. Este estudio tiene como unas 3 etapas. Una etapa que ellos mencionan, yo la traduje a ingreso, pero ellos la refieren como run-in, en el que es una etapa que dura de 4 a 16 semanas en donde en los pacientes que aceptan participar en el estudio, se les inicia la terapia con YECA o ARA2 a dosis óptima. Esto se hace en todos los pacientes y se verifica que los pacientes cumplan criterios de inclusión y exclusión. Esto puede durar de 4 a 16 semanas. Ya vamos a ver más adelante pues otros detalles de estas etapas. Y hay una segunda etapa que se conoce como la de selección, que son 2 semanas en donde se hace similar a la fase de ingreso, pero se vuelve a verificar si el paciente cumple los criterios de inclusión y de exclusión. Esto es una etapa que es obligatoria para después, si los pacientes ya cumplen estos criterios y ya tienen la dosis óptima de YECA vara 2, se entran a la fase de tratamiento que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pacientes incluyeron en el estudio? Esos fueron pacientes adultos que tengan consentimiento informado, diabéticos tipo 2, en tratamiento con YECA o ARA2 al menos 4 semanas. Por eso les quería explicar esto, pues que en esa fase inicial es donde van a hacer la titulación del YECA o ARA2. Los pacientes tenían que tener un potasio menor de 4.8 y las mujeres, si incluían mujeres en edad fértil, pues tienen que tener una prueba de embarazo negativa. El segundo criterio de inclusión, entonces, pacientes diabéticos tipo 2 y que tengan enfermedad renal crónica que se basaron en los siguientes criterios. Una albuminuria persistente, que la definieron como un cociente de albuminuria cretinuria mayor de 30 miligramos gramo y menor de 300 miligramos gramo, y una tasa de filtración glomerular mayor de 25 mililitros minuto, esto calculado por CK de EPI, pero que sea menor de 60. Y la presencia de retinopatía diabética en la historia médica. O también los pacientes pueden tener albuminuria muy alta, persistente definida como más de 300 miligramos y una tasa de filtración glomerular entre 25 y 75. Esta de la albuminuria ellos siempre lo hacían en 2 mediciones seriadas por más de 4 semanas. Siempre se verificaba que eso sea persistente. Y los criterios de exclusión son bastantes, como vamos a ver, voy a mencionarlos rápidamente. Por condición médica, ¿quién no incluyeron? A enfermedad renal, que no era secundaria a diabetes, perdón.
albuminuria mayor de 5.000 también fueron excluidos los pacientes diabéticos con una hemoglobina glicada más de 12%, pacientes que no tenían la presión controlada, como vimos en la visita inicial, excluían a los pacientes que tuvieran más de 170 a 110, o que ya en la visita de selección, que era la de las 2 semanas, mayor de 160 a 100, o que tengan menos de 90 en la visita inicial o en la visita de selección. También excluyeron pacientes con ACV, AIT o síndrome coronario o hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca 30 días antes de la visita de selección. Excluyeron también a los pacientes que tenían diálisis por lesión renal aguda en las 12 semanas previas al inicio, antes de la visita inicial que les mostré. Pacientes que ya hayan sido trasplantados renales o trasplante los 12 meses después de la visita de selección, hipersensibilidad conocida al medicamento del estudio, pacientes con enfermedad de Addison, cirrosis hepática, Child-Pugh C, y excluyeron, esto es importante, a los pacientes con falla cardíaca crónica con fiebre reducida y síntomas persistentes en la visita inicial, o sea que no incluyó a estos pacientes. En la medicación, excluyeron a los pacientes que tenían terapia concomitante con espinolactona o plerrenona o un inhibidor de renina o un narrador de potasio que no podía ser descontinuado, al menos por 4 semanas antes de la visita. Un uso concomitante tanto de IECA como ARA, o sea, los pacientes pueden recibir uno o el otro, dependiendo pues del juicio clínico, pero no pueden recibir los dos, y si recibían los dos, pues iban a descontinuar algunos pacientes que no pueden ser descontinuados, por lo cual se excluyeron. Y también excluyeron pacientes con terapia concomitante con inhibidores o inductores potentes del citocromo P450, la isoenzima 3A4. Otros criterios de exclusión, pacientes que por cualquier condición no permitieran la participación en todo el tiempo planeado, el embarazo actual o deseos de embarazo en las pacientes mujeres y participar en un estudio adicional en los últimos 30 días, excepto el estudio Fígaro. Entonces, el estudio Fígaro es también con finerenona, está en curso, acaba para este año 2021 y también evaluó la finerenona, pero más para desenlaces cardiovasculares. Ya vamos a ver que hubo un intercambio de pacientes entre estos dos estudios. eh, y una relación cercana con los investigadores. Entonces, aquí es un resumen que traemos del diseño, una gráfica. Recordemos entonces, la visita running, que la llamamos como ingreso, es obligatoria 4 a 16 semanas, en donde se firma el paciente el consentimiento, se verifica que cumpla los criterios de inclusión y exclusión, se hace un examen clínico, se hace una valoración médica, se hace un electrocardiograma y unos paraclínicos iniciales. Si el paciente durante este periodo de seguimiento, si en la visita inicial no cumple los criterios de inclusión, ellos dicen que posteriormente, si se piensa que el paciente los puede cumplir posteriormente, se hacía 6 meses posterior a la primera visita, se podía hacer una segunda valoración para ver si el paciente cumplía los criterios. Recordemos que en este periodo se va a utilizar un YECA, un ARA2 y se va a titular a la dosis óptima. Posteriormente, la visita ya de selección, que dura 14 días, donde se vuelve a verificar los criterios de inclusión y exclusión y se vuelve a hacer un electrocardiograma, según el protocolo. Ya la visita número 1, después de esto ya está la visita número 1, que es donde ya se realiza la aleatorización. Los pacientes recibieron finerenona 10 miligramos una vez al día si tenían una tasa de filtración menor de 60 mililitros minuto o 20 miligramos si tenían más de 60 minutos. Esto versus placebo, en esta visita 1 se hace la aleatorización, se le da la primera dosis al paciente y se le hace una creatinina y un potasio basal. Posteriormente, la segunda visita se hace al mes 1, donde se evalúa si ya hay presencia de reacciones adversas, se vuelve a medir una creatinina y un potasio. Estas visitas se van a hacer posteriormente al cuarto mes, se va a medir la presencia de reacciones adversas y una química básica que ellos mencionan. Se mide la hemoglobina glicada, el hemograma, un perfil hepático, y una visita posteriormente a esto cada 4 meses. Al final, el estudio posterior a que termine, se realizó pues una última visita 4 semanas después de que el estudio termine. Lo importante recordar que en este primer periodo del running y el de la selección, pueden haber un cambio con los pacientes del Fígaro. Es decir, si un paciente inicialmente cumplía criterios de inclusión para el estudio Fidelio, pero posteriormente no los cumple, ese paciente lo cambiaban al estudio Fígaro. Y lo mismo pasa de Fígaro a Fidelio. Podían intercambiar los pacientes si no los cumplía los criterios para ese estudio, pero los cumplía para el otro. Eso se podía hacer y eso lo permitieron en el estudio.
La aleatorización se realizó uno a uno en un sistema web y por teléfono interactivo. Se hizo una asignación del tratamiento que se determinó por una secuencia de números que fue generada por un computador con estratificación por región. Entonces, la intervención, como vimos en la visita 1, se le va a dar el medicamento al paciente, se hace la aleatorización y la intervención que se va a medir es finerrenona 10 miligramos más el tratamiento estándar, que es el IECA o el ARA2, cuando la tasa de filtración glomerular era de 25 a 60, o finerrenona 20 miligramos más el tratamiento estándar, con pacientes que tengan una tasa de filtración mayor de 60. Eso versus el placebo más el tratamiento estándar, que es el IECA o el ARA2, que se ha titulado en esa fase previa que mencionamos. ¿Qué es importante acá? Ellos dicen que la dosis se podía titular en la primera visita, se podía titular la dosis, hay un cambio en la tasa de filtración glomerular, se puede cambiar la dosis de 10 a 20, si hay cambios en la tasa de filtración glomerular, siempre se hace cuando hay un cambio de dosis, se repite la medición de la creatinina y el potasio a las 72 horas, y ellos mencionaron que el nivel de potasio para, digamos, parar la terapia transitoriamente es un valor de 5.5. Se espera que el paciente llegue a un nivel de 5 y cuando esté por debajo de 5 se vuelve a reiniciar la terapia. Eso es lo que mencionan ellos y eso se puede hacer a partir de la primera visita, que es la del primer mes. Los desenlaces que evaluaron, hay unos desenlaces de eficacia, el principal, movemos esto, es un tiempo al desarrollo del desenlace, un tiempo al evento, lo van a medir en un hazard ratio, entonces el desenlace principal, como vemos, es un compuesto que ellos lo definen como falla renal. Ese de falla renal tiene dos subdesenlaces, que son la enfermedad renal terminal, que ellos lo definieron como inicios de diálisis, por al menos 90 días, trasplante renal o una lesión renal aguda que desencadena terapia de reemplazo renal o muerte. Ese es el primer componente. Y el segundo, que tenga una tasa de filtración glomerular menos de 15 milímetros por minuto en 2 mediciones con 4 semanas de diferencia. Ese me forma el desenlace falla renal. Y hay otros desenlaces, que es la disminución de la tasa de filtración glomerular más de 40% con relación a la línea de base en las últimas 4 semanas y la muerte de causa renal. Entonces, todos estos desenlaces me definen el principal, que se llama falla renal como tal. El desenlace secundario, también tiempo al evento, es un desenlace compuesto en donde buscaron evaluar desenlaces adversos cardiovasculares. Entonces está formado por 4, que es la muerte de causa cardiovascular, el infarto de miocardio no fatal, el ACV no fatal y la hospitalización por falla cardíaca. Ese me forma ese otro desenlace secundario compuesto. Hay otro desenlace que es la hospitalización o muerte por cualquier causa. Y un último desenlace que es un desenlace renal compuesto que está formado por dos desenlaces, disminución sostenida de más del 57% de la tasa de filtración glomerular de la basal por 4 semanas y un cambio en la relación albumina-creatinina más de 30% al cuarto mes. Es un desenlace compuesto de desenlaces renales. En desenlaces de seguridad se van a realizar un análisis de efectos adversos. Ellos definieron, esto es importante, un evento adverso mayor como un evento que generaba muerte o peligro para la vida, hospitalización, incapacidad persistente o significativa en el paciente o una anomalía congénita pues en las pacientes mujeres. Lo definieron como leve, moderada, grave según cómo afectaba sus actividades diarias. La leve no afecta las actividades diarias del paciente, el moderado lo afecta en algún grado y la grave no permite realizar las actividades diarias del paciente y como vimos ellos definieron hipercalemia como un potasio más de 5.5 mil equivalentes por litro. Como vimos, la hipercalemia es uno de los desenlaces pues, más importantes que buscábamos evaluar en este paciente. Ellos definen que retiran totalmente el tratamiento de los pacientes con hipercalemia cuando es una hipercalemia que ya está desarrollada con una dosis baja del medicamento, o sea, con 10 miligramos, que ya se retiró una vez y posteriormente a volverlo a reiniciar, vuelve a recurrir la hipercalemia y no hay otra razón aparte del medicamento que me explique la hipercalemia. Ellos definieron que ese era el criterio para retirarlo, persistente, que vuelve a recurrir y que no hay otra causa que lo explique. Y la hipercalemia, como vamos a ver, pues la definieron según la gravedad. En el análisis estadístico ellos calcularon que necesitaban 1.068 pacientes con el desenlace primario, con un 90% de poder para detectar un 20% de la reducción en el desenlace principal. Ellos calcularon basados en estudios previos que se iban a presentar 12% de eventos en el grupo placebo.
con unas pérdidas del 0.7% anual. Con esto pues podemos analizar que ellos esperaban más o menos una reducción absoluta del riesgo del 2.5%. Y la descontinuación anual de la finerenona aproximadamente se calculaba que era del 5%. Se estratificó los pacientes por región y por tasa de filtración glomerular por otras variables y pues el estudio fue por intención a tratar. Entonces vamos a empezar los resultados. Como vemos, 13.911 pacientes se hicieron la tamización inicial, se excluyeron 8.177 pacientes, 5.734 fueron inicialmente aleatorizados. ¿Qué pasó? Fueron dos brazos, el finerenona 2.866 y 2.868 al grupo placebo. 33 pacientes se excluyeron porque violaron el protocolo. Cuando uno va a leer el protocolo, ellos definen que fueron pacientes que tuvieron datos duplicados o datos que no correspondían y esos pacientes se excluyeron. Fueron 33 en finerenona y 27 en el grupo placebo. Mencionan en el protocolo que van a hacer una imputación de datos con eso, pero se excluyeron de la aleatorización. Al final se aleatorizaron 5.674 pacientes y de los cuales 822 discontinuaron el tratamiento en el grupo finerenona y 801 en el grupo placebo. Al final fueron incluidos en el análisis 2.833 pacientes, que es el N que va a utilizar el estudio, y 2.841 en el grupo placebo. De estos pacientes hubieron 9 pérdidas porque retiraron el consentimiento, porque se perdieron en el grupo finerenona, y hubo 9 pérdidas en el grupo de placebo. Las características demográficas iniciales, como podemos ver, la edad promedio fue 65 años, en ambos grupos había más hombres. Me quise enfatizar en las características que nos podían generar desbalance en el pronóstico inicial. La hemoglobina glicada era similar en los dos pacientes, la estimación de la tasa de filtración glomerular promedio era de 44, la albuminuria promedio era de 833, fue similar en ambos grupos, como vemos no hay diferencias. El potasio sérico inicial en ambos grupos fue similar el inicio, y se presentaron más pacientes pues con albuminuria mayor de 300, como vemos, y el uso de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina se presentó en un número similar en los dos grupos, y los antirreceptor de angiotensina también fue en un grupo similar. La mayoría lo tenían, solo 14 pacientes no se pudo iniciar este medicamento. Alguno de los dos. La mayoría de los pacientes tenían ya este medicamento a dosis óptima. Y otra cosa importante que vimos inicialmente, que también tiene un efecto antiproteinúrico y que mejora los desenlaces renales, los inhibidores de SGLT2, como para el año que se hizo este estudio no estaban tan presentes estos medicamentos, pero miren que el 4.4% de los pacientes con finerenona lo tenían y 4.8% de los pacientes con placebo. Y también se usó los agonistas de receptor de GLP-1 en un pequeño porcentaje, pero lo usaron. Este estudio, pues como vemos, 40% fue en Europa, mayormente, y también en Asia, un 10% de población en Latinoamérica, y el promedio de seguimiento fue de 2.6 años. La promedio de adherencia al tratamiento fue del 92% para finerenona. En los desenlaces de eficacia, podemos ver acá el desenlace primario compuesto se presentó en 504 pacientes en el grupo de finerenona y en el placebo en 600, con un hazard ratio de 0.82, que fue estadísticamente significativo, porque podemos deducir una reducción del 18% en el riesgo del desenlace primario compuesto. Como vemos, el intervalo no pasa a la unidad, en el peor de los casos con una reducción solo del 7% y en el mejor de los casos con una reducción del 27%. Como vemos, la mayoría de este desenlace está dado por este subdesenlace, que es la disminución sostenida de mayor del 40% de la tasa de filtración glomerular, que fue el que fue significativo. Como vemos, los otros desenlaces no lo fueron. El secundario compuesto renal fue como el que tuvo mayor asociación, con una disminución del 24%, y este desenlace, que era el secundario de efectos cardiovasculares, fue estadísticamente significativo, una reducción del 14%, pero como vemos, en el peor de los casos solo le daría en 1% de los pacientes, está muy cerca al 1, por lo cual el efecto es dudoso, y veamos que los desenlaces que lo conforman, ninguno fue estadísticamente significativo.
Aquí solamente para recalcar que hubo un análisis por subgrupos, en donde en los pacientes que tenían una tasa de filtración de 45 a 60 se presentó una mayor reducción, y en los pacientes que tenían albuminuria mayor de 300. Acá, digamos, esto era importante en los inhibidores que los pacientes que presentaban inhibidores de SGLT2 dentro de su medicación para la diabetes, se vio una reducción de este desenlace primario, y los que no lo tenían no lo presentaban. Acá podemos ver las gráficas. Como vemos, lo importante aquí del desenlace primario es que en esta gráfica de Kaplan-Meier vemos que a los 12 meses empieza eh, a, a separar las curvas, es decir, que el efecto se presentó en los primeros 12 meses, el efecto positivo de la disminución del desenlace primario, y como vemos en el desenlace que lo compone, que es la disminución del 40% de la tasa de filtración glomerular, también aproximadamente a los 12 meses. En el desenlace de falla renal, que no fue significativo, que era el compuesto que les mencioné al inicio, también se presenta un beneficio inicial a los 12 meses, pero en este caso no fue estadísticamente significativo. Y el secundario compuesto, que este es el renal, que sí les dio estadísticamente significativo, una disminución del 24%, se presenta un beneficio alrededor de los 6 meses, como vemos en la gráfica, se empiezan a separar. Y en desenlace de eficacia alrededor de la albuminura se encontró una reducción del 31% en la relación albuminura-creatinina con finerenone a los 4 meses del seguimiento. En hospitalización por cualquier causa no fue estadísticamente significativo. Vemos que la separación de las curvas alrededor de los 18 meses, pero este no fue estadísticamente significativo. Y en el descenso sostenido de la tasa de filtración glomerular de mayor de 57% se presentó a los 12 meses. Con relación a la presión arterial, que habíamos visto que tiene algún efecto, se pudo concluir que había una diferencia alrededor de 3 a 4 milímetros de mercurio de reducción de presión arterial en pacientes que tenían la finerenona versus los pacientes con placebo. En los desenlaces de seguridad, en términos de efectos adversos, cualquier efecto adverso fueron 646 en pacientes con finerenona y 449 en placebo. La hipercalemia, que es el que más nos interesa como efecto adverso, se presentó en el doble de pacientes con finerenona, vemos 516 y 255 en el grupo placebo. Hipercalemia grave, que como vimos es el que genera la muerte, el que genera hospitalización o incapacidad, se presentó en 44 pacientes y en el grupo placebo solo fue de 12 pacientes, aunque mencionan en el análisis del estudio que no hubo desenlaces fatales, o sea que la hipercalemia grave fue secundaria a seguramente aumento de la hospitalización, pero no a desenlaces fatales. Y la hospitalización por hipercalemia fue en 40 pacientes y en el placebo solo fue de 8. Alrededor la diferencia en el potasio sérico entre los dos grupos fue alrededor de 2 a 3, de 0.2 a 0.3 mil equivalentes por litro de potasio. En la discusión vemos que el estudio concluye que en los pacientes diabéticos tipo 2 y enfermedad renal crónica que reciben finerenona más el uso del YECA o el ARA2 pueden tener reducción de los desenlaces a nivel renal y cardiovascular de forma compuesta. No hubo un aumento del riesgo de lesión renal aguda, ese otro desenlace importante que se había mostrado que podían aumentar la lesión renal aguda de estos pacientes y tienen mayor hipercalemia. Los beneficios de la terapia se observaron después de 12 meses para el desenlace renal y tan pronto como un mes para los desenlaces cardiovasculares. Hubo un menor beneficio en desenlaces renales en comparación con los inhibidores de GLT2. Con los dos estudios que les mostré previamente, la reducción en estos estudios del desenlace renal fue alrededor del 30% y acá fue del 18%, aunque esos pacientes en ese estudio no incluyeron pacientes que tenían antialdosterónicos y se hizo en pacientes con albuminuria mayor de 300, lo que podría pues explicar la diferencia. Las limitaciones del estudio es que no se hizo en realidad, no se valoró la enfermedad renal crónica sin albuminuria o la enfermedad renal crónica no secundaria a diabetes, y que es una poca representación de los pacientes de raza negra, solo un 4.7%. Vamos a iniciar la lectura crítica del estudio. Nos vamos a iniciar. ¿Qué tan serio es el riesgo de sesgo? Nos respondemos la pregunta, los grupos de control e intervención empezaron con el mismo pronóstico. Sí, o sea, se hizo una aleatorización que fue por sistema web teléfono interactivo y la aleatorización fue oculta.
porque se realizó con una secuencia de números que fue generada por computador. Entonces podemos decir que estas dos preguntas se cumplen. Fueron los pacientes de los grupos del estudio similares con respecto a los factores pronósticos? Como les mostré, sí estaban balanceados los factores pronósticos que me podían generar desequilibrio, la hemoglobina glicada, el rango inicial de la albuminuria, el potasio inicial, las terapias concomitantes fueron similares, por lo cual consideramos que este punto se cumple. Se mantuvo el balance pronóstico durante el estudio. ¿Hasta qué punto fue cegado el estudio? En el artículo inicial mencionan que es un doble ciego, pero no mencionan específicamente qué, qué, qué población estuvo cegada. En el protocolo mencionan que investigadores y participantes fueron cegados. No mencionan si el personal que recibía, que preparaba o dispensaba y administraba la intervención estuviera cegado. Yo lo busqué en el protocolo y no lo encontré. Por lo que pues concluyo que fue parcialmente cegado, pero que se cegó a los investigadores y a los participantes, probablemente no se cegó a los médicos o a los pacientes al personal de la salud que intervenía en la entrega del medicamento. Eso no quedó claro, por lo menos. Entonces lo puse como parcialmente, que se cumple parcialmente. ¿Qué tan serio es el riesgo de sesgo? Fueron los grupos balanceados en el pronóstico del estudio. En esto lo definimos si fue completo el seguimiento. Vamos a hacer un análisis de las pérdidas. Entonces, como vemos, hubo 5.734 pacientes aleatorizados. Estos pacientes iniciales que vemos arriba, los 33 y los 27, violaron el protocolo y se excluyeron. Al final se aleatorizaron 5.674 pacientes. 822 discontinuaron el tratamiento en fenilrenona y 810 en placebo. Se discontinuó el tratamiento, pero conocemos el desenlace de estos pacientes y fue un análisis por intención a tratar, por lo cual no lo tomamos como pérdidas. En realidad las pérdidas solo fueron 5 en el fenilrenona, que es un 0.17%, y por retiro de consentimiento fueron 4, que es el 0.14%, un total de pérdidas de 9. Y en el grupo placebo un total de pérdidas de 10. Cuando comparamos los desenlaces que se presentaron en el estudio para fenilrenona fue de 504 con unas pérdidas de 11 y en el placebo 600 con unas pérdidas de 9. Como vemos, en una diferencia aproximada de 100, de 100 entre los dos, y las pérdidas son muy pocas, o sea que podemos decir que las pérdidas son bajas y esto no me altera pues el pronóstico de los grupos, por lo cual esto se cumple, fueron balanceados y no hubieron unas pérdidas significativas. Fueron los pacientes analizados en los grupos a los que fueron asignados. Como vimos, se hizo por intención a tratar, en donde se analiza todos los pacientes que se aleatorizaron, independiente de la adherencia al tratamiento. Entonces, sí, y se detuvo antes el estudio, ¿no? El seguimiento fue completo. Ellos determinaron que se terminaba el estudio cuando cuando se presentaran aproximadamente 1.068 eventos de eficacia. Eso no se menciona que se terminó previamente. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué tan grande fue el efecto del tratamiento? Entonces, saqué esta tabla para que miremos en el desenlace primario compuesto que la reducción absoluta del riesgo fue aproximadamente solo del 3%. Como vemos ahí, se presentó 17.8% en el grupo fenilrenona y en el grupo control 21.8%, una reducción absoluta del 3% y una relativa del 18%. Aquí nos llama la atención que este desenlace primario compuesto está dado principalmente por la disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros minuto. Los demás desenlaces no fue estadísticamente significativo. El desenlace de falla renal, que me parece que era el que más nos importaba, que estaba dado porque el paciente progresa en enfermedad renal estadio terminal, que termina en diálisis o trasplante renal, no fue el desenlace que explicó en mayor medida este compuesto, sino que lo fue la disminución de la tasa de filtración glomerular sostenida por un periodo de tiempo. Entonces, por lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta pues para el análisis, y la reducción absoluta, digamos que ellos calculaban a 2.5% y se presentó en el 3%, que es una reducción, digamos, modesta. Espero que se esperaba más pues de esta molécula por la fisiopatología que era muy plausible inicialmente. ¿Cuáles fueron los resultados en los desenlaces compuestos? Los desenlaces compuestos, como vimos, hay una incluso menor reducción absoluta, solo del 1.8% en el desenlace secundario compuesto y una disminución relativa del 14%. En este desenlace llama la atención que ninguno de los subdesenlaces es estadísticamente significativo, todos sobrepasan la unidad, como vemos,
y ya solo uniéndolos es que se genera una modesta reducción que, como vemos, está muy cercano del 1, lo cual pues puede generar dudas efectivamente en que disminuya este desenlace. ¿Qué tan preciso fue la estimación del efecto del tratamiento en estos desenlaces? Podemos decir que la precisión fue, digamos, modesta también. Y en estos desenlaces que fueron los secundarios, el que más se vio que hubo una reducción fue en el desenlace secundario compuesto renal, que tenía la disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular y tenía lo de la microalbuminuria, se disminuyó en términos absolutos alrededor de 3%, con una reducción relativa del 24%. Y ya a modo didáctico, cuando hacemos ya el número necesario a tratar, o sea, ¿cuántos pacientes necesitamos tratar con finerenona para obtener un desenlace primario, que es el de falla renal? Alrededor de 29 pacientes, es el NNT, y yo calculé el número necesario a dañar de pacientes con el desenlace de hipercalemia. Con el desenlace de hipercalemia en general, se necesita tratar a 11 pacientes con finerenona para generar 11 pacientes con hipercalemia. Y la hipercalemia que generó suspensión del tratamiento, del número necesario a dañar, es de 71. Esto nos sirve para hacer el balance pues, riesgo-beneficio. La hipercalemia fue frecuente, es menor que en los estudios con espironolactona, pero es significativamente alto. Como ya vimos en el estudio, pues la reducción absoluta es alrededor del 3%. En la lectura crítica seguimos con el punto. Los pacientes del estudio son similares a mi paciente. Vemos que el estudio tuvo una representación de Latinoamérica solo del 10%. Pero en este punto tenemos que evaluar otras cosas, porque si no, generalmente nuestra población en Colombia casi nunca está representada en los estudios. Lo que evaluamos es si esos pacientes se presentaban de similar forma y podemos hacer el análisis similar en nuestro contexto. Pues yo pensaría que sí, son pacientes con enfermedad renal diabética, con enfermedad renal crónica, y que la única característica es que deben tener un seguimiento estricto del potasio, de la creatinina, y eso se puede hacer en nuestro medio con los programas de nefroprotección. O sea que considero que sí, solo teniendo en cuenta que puede haber una diferencia racial, que ya esos de todos los estudios son similares los pacientes que se presentan. Y el desenlace importante se midió, sí, fue un desenlace compuesto, fueron importantes, pero como vemos, un desenlace compuesto tiene el problema de que puede tener diferentes desenlaces de diferente importancia y esto puede generar pues alteraciones en los resultados porque un desenlace puede jalar todos los demás y no ser igualmente importante. A nivel de la lectura clínica, para finalizar, el posible beneficio supera el riesgo del daño. Mi conclusión es, tenemos un número necesario a tratar de 29 y un número necesario a dañar de 11 pacientes para generar hipercalemia. El costo de la molécula es elevado, yo lo busqué a nivel de Estados Unidos, $490 está. Inicialmente esto puede bajar pues con el tiempo, pero inicialmente es muy alto. La disponibilidad pues no está disponible en nuestro medio y el efecto, como vimos, es modesto, se esperaba más, el número necesario a tratar no es tan alto, pero esperaba mayor reducción y especialmente en el desenlace de falla renal, no en los desenlaces que solo medían la tasa de filtración glomerular como un punto de base. Entonces, mi conclusión es que a pesar de que puede ser una terapia que se puede tener en cuenta en el futuro y que puede ser prometedora, en este momento el balance riesgo-beneficio no me da porque por el precio y por posibles reacciones adversas dadas la hipercalemia, eh, superan los posibles beneficios, no me parecería costo efectivo. Además, como vimos en los pacientes diabéticos tenemos otras opciones como los inhibidores de CGLT2, que son medicamentos más baratos, que también disminuyen la glicemia, también generan beneficios cardiovasculares. Entonces me parece, y más los YCAR2 podrían ser digamos, los medicamentos iniciales en estos pacientes. Ya las conclusiones que saco del estudio, el estudio demostró que hubo una reducción del desenlace primario compuesto, que fue modesto, 18%, y que está jalado principalmente por una disminución del 40% de la tasa de filtración glomerular con respecto a la basal y no por la falla renal. La incidencia de lesión renal aguda no fue diferente entre los dos grupos. Esto es importante porque se había presentado con espironolactona y eplerenona un aumento de lesión renal aguda, o sea que eso es positivo. Los desenlaces cardiovasculares disminuyeron solo un 14% y ninguno lo hizo de forma individual, como vimos. No fue ninguno estadísticamente significativo, solo fue el compuesto. Y la finerenona aumenta las tasas de hipercalemia, como vimos,
Ahora vemos que la hipercalemia solo hubo un cambio en la terapia en el 2.3% de los pacientes, pero aún así fue significativamente alto y el número necesario para generar una hipercalemia solo es de 11. Eso a tenerlo en cuenta. Entonces los problemas, el costo que es elevado, la disponibilidad de nuestro medio, que pueden haber otras terapias más costo efectivas que esta y no sé, sería la pregunta si la podemos dejar como una última línea y evaluar si hay algún tipo de sinergismo, si por ejemplo combinamos esta molécula con los inhibidores SGLT2, si se potencia la disminución de la progresión de la falla renal o el efecto antiproteinúrico. Esas serían como preguntas que quedan ahí en el tintero. Esas son mis conclusiones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy bien, Samir, muy buena presentación, felicitaciones. Mientras le damos la palabra a los compañeros de Nefro, por favor, vuelva a poner la figura 1 en la parte inicial, Samir, de este proceso de running que me parece importante, pues además de las consideraciones que hizo Samir en el, digamos, en el supuesto de que tuviera alguna utilidad real que a corto plazo no pareciera tenerla mucho, el fenómeno del running en los ensayos clínicos o la necesidad de hacer como esa selección, la figura 1 de los números, de la parte inicial del screening de la población, porque también es importante saber en ese proceso inicial de selección de la población adecuada para el RCT, cuántos pacientes se consideran de alguna forma no elegibles. Samir, la figura 1 del estudio, o sea, donde se describe el proceso. Exacto. Acá en estos números, de estos 13.911 que tuvieron tamizaje, ¿cuántos de estos, es decir, no está discriminado cuántos fueron elegibles en la primera tanda, digamos, y cuántos por el running no pudieron entrar? Es decir, ese número inicial está antes del screening. ¿Sí me entiende la pregunta? Porque es que el fenómeno del running es un procedimiento muy útil para la construcción de una población elegible adecuada para el RCT, porque ahí es esas primeras 4 o 6 semanas en las que se mira la adherencia, se mira qué tan bien toleran el medicamento, qué tan bien, lo que nos describió pues Samir en la primera parte, es muy útil para el experimento clínico, para conseguir una población elegible razonablemente adecuada para el RCT, es decir, que sea razonablemente adherente, que tenga buena tolerancia inicial, una serie de características que si bien son una ventaja para mostrar los resultados de eficacia más digamos, consistentes para efectos de la generalizabilidad de los resultados, si es que tenemos un resultado que sirve, el asunto se complica porque cada vez va haciéndose más irreal la población del estudio clínico con respecto a la población de la vida real en la que atendemos esos pacientes. Entonces, de estos que inicialmente no cumplieron criterios de elegibilidad, puede haber incluso muchas pérdidas anteriores, pérdidas entre comillas, en el sentido de pacientes que en el running son excluidos y finalmente no hacen parte de la población real en la cual se aplicarían esas intervenciones, que es algo para tener en cuenta. Usted había invitado, Samir, a los compañeros de Nefro, ¿verdad? Al doctor Rodelo, profe. Sí, profe, lo que menciona de esto, ellos en el protocolo simplemente mencionan que esos, digamos, esos 13.911 pacientes y fueron los que en la parte inicial del running fueron los que se les hizo la tamización y en todas esas 4 a 16 semanas fueron los 8.177 que se excluyeron por los criterios de inclusión que no los cumplían en ese periodo de seguimiento. Pero incluso a veces decían que podían inicialmente rechazar a un paciente y posteriormente aceptarlo cuando ya cumplía los criterios de inclusión. Y que también hubo ese cambio con el Fígaro, pacientes que podían inicialmente estar en Fidelio y posteriormente pasar a Fígaro o de Fígaro a Fidelio. Digamos que sí es un... Claro. Como usted lo dice, los desenlaces compuestos son algo que genera mucho malestar. Bueno, buenos días, profe, y buenos días para todos. Samir, muy buena presentación. Creo que presentó en forma muy completa el estudio y hizo un análisis muy bueno. Como aporte fundamental, sabemos que la enfermedad pues, renal diabética
como bien lo mencionó Samir, continúa siendo la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y esto supone un gasto impresionante para los sistemas de salud. Entonces, todas las estrategias van como encaminadas a disminuir la prevalencia y la incidencia de pacientes nuevos en diálisis. Entonces, muchos estudios se basan en desenlaces subrogados, siendo el principal la proteinuria, y es algo que sucede constantemente en los ensayos clínicos en nefrología, que los desenlaces subrogados son los que finalmente nos dan la efectividad de un tratamiento, y los desenlaces duros, como vimos en el presente artículo, no son, digamos, impactados por todos los grupos de medicamentos. Pues en este caso, por este bloqueante no esteroideo de los receptores de aldosterona. Entonces, el desenlace que impactó fue el desenlace compuesto, pero jalado por un solo... Ahorita por la tarde lo voy a por un solo... Bueno, no me da. Aló, aló. Ya es hora, pues, pero... Hay otra conversación, parece. Ok. El desenlace estuvo, digamos que jalonado un poco por lo de la persistencia de tasa de filtración glomerular menor del 40%, pues que no es un desenlace menor, pero que no es el desenlace que quisiéramos que se impactara, como es la llegada a diálisis o la mortalidad. Samir ya habló de los números necesarios a tratar y el número necesario a dañar, y realmente el riesgo-beneficio con una hipercalemia, pues digamos, y por los costos del medicamento, lo harían, digamos, útil en un subgrupo específico de la población. Adicionalmente, quería aportar que en este estudio sí se incluyeron pacientes colombianos. Aquí en la ciudad, el doctor Iván Villegas y otros centros de investigaciones aportaron alrededor de 30 pacientes, que no, pues no serán muchos en el porcentaje total de la población, pero sí habían pacientes representantes pues de Colombia, y en Bogotá y Barranquilla habían otros centros que también participaron tanto en el Fidelio como en el Fígaro. Esta molécula ahora la están explorando en enfermedad renal crónica no diabética, y el hospital está pendiente de la aprobación si va a estar dentro de los centros que va a participar en el ensayo multicéntrico para esta molécula. Pero realmente, digamos que los desenlaces no son lo suficientemente fuertes como para recomendar sistemáticamente en los pacientes diabéticos con albuminuria el uso sistemático de la finerenona. Esa sería mi apreciación de lo que nos presentó Samir y después de haber leído el artículo. Bien, muchas gracias, Joaco. Muy buen aporte. Carlos está pidiendo la palabra. Carlos Atencia. Adelante, Carlos. Sí, profe, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Samir, muy buena presentación, muy profunda el análisis y la disección pues, del estudio. Esos pacientes que se incluyeron, la mayoría de ellos no eran afrodescendientes, que como sabemos todos son pacientes que en ocasiones progresan muy rápido, pero eran pacientes con diabetes y tenían una glicada en promedio de 7. El estudio yo veo que cuenta con 500 eventos, 600 en el otro brazo, y las pérdidas fueron muy poquitas, ¿cierto? A pesar de que los desenlaces no es lo que uno quiere, desde el punto de vista de la validez de su hipótesis, el ensayo es exacto, ¿cierto? O sea, muestra, a pesar de que los desenlaces no sean los que queremos de muerte y diálisis, que son los que el profe Rodelo ya nos indicó. Usted mencionó las diferencias entre la finrenona, la eplerenona y la espironolactona, y mi pregunta de pronto es, ¿usted pensaría que uno podría utilizar en un paciente seleccionado con los criterios de inclusión espironolactona en nuestro medio? No sé si tenemos finrenona, pensando que este efecto pueda ser un efecto de clase de los medicamentos, o tendremos que esperar a que ese medicamento llegue. Es decir, probablemente uno no lo mande de manera indiscriminada, pero
pero como les digo, los resultados del ensayo fueron exactos y para la hipótesis que se plantearon, pero le queda a uno la duda de la disponibilidad de este medicamento. Como el efecto no es tan grande, no sería lo primero a usar. Eh, eh, y esa era la primera pregunta. ¿Es un efecto de clase? ¿Es un efecto del medicamento? Y lo segundo, ¿qué porcentaje de pacientes tenían inhibidores de GLP-1 y inhibidores de CGLT2 de los diabéticos? Porque obviamente son terapias más nuevas y no sé qué porcentajes lo tenían, pues como para considerar que el Finrenone se utiliza en pacientes que tuvieran terapia médica óptima, y dado que las guías, muchas guías utilizan o recomiendan con base en otros ensayos clínicos la utilización de estos dos medicamentos antidiabéticos para el paciente que tiene alto riesgo cardiovascular y de progresión renal. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Seguro, muchas gracias. Pues la primera pregunta, sí, los inhibidores del receptor de mineralocorticoides tienen un efecto antiproteinúrico y tienen un efecto de clase, desde la espironolactona, eplerenona, ya se había demostrado, tanto en estudios básicos como en estudios de ensayos clínicos, se había demostrado que tiene un efecto antiproteinúrico y un efecto similar que disminuye la progresión de la disminución de la tasa de filtración glomerular, es decir, que sí se puede, en términos de eficacia, son plausibles que se pueden usar, o sea, porque está demostrado. El problema de ellos es siempre los efectos adversos y la adherencia de los pacientes por la ginecomastia. Por eso es que se diseñaron estas nuevas terapias, digamos, porque se prevé que sean mejores todavía disminuyendo la proteinuria de lo que ya lo demostraron los no selectivos y que me disminuyan los riesgos los efectos adversos. Digamos que es plausible uno usar espironolactona, aunque da mucho miedo por las reacciones adversas, la hipercalemia y la falta de adherencia. Pero en términos generales sí se ha demostrado que disminuye la proteinuria. Se podría usar digamos, como última línea tal vez y con un estrecho seguimiento. Pero ya sería una decisión pues ya basada en cada paciente y digamos haciendo un estricto balance riesgo-beneficio, pero sí se demuestra, o sea, sí los podemos usar porque se ha demostrado que tienen efecto antiproteinúrico, también la espironolactona y la eplerenona, no solo la finerenona. El uso de la finerenona es para disminuir las reacciones adversas y para potenciar, que se creía en los estudios que es mejor todavía que los anteriores. Entonces esa sería pues la respuesta. Y profe, el uso de los CGLT2 se dio aproximadamente en el 4% de los pacientes. Los inhibidores de CGLT2 y los análogos de GLP-1, alrededor del 9% de los pacientes tenían estas terapias, o sea que sumaban alrededor de 9-13% de los pacientes tenían alguna terapia antidiabética que también me generaba pues beneficio a nivel renal. Eso, si quiere le muestro la gráfica más o menos. Está acá. Está acá, GLP-1 alrededor del 6.7%, profe, y inhibidores de CGLT2 4.4%, o sea, 11% aproximadamente tenían GLP-1 y CGLT2, los demás tenían insulina. Es muy importante la pregunta que hacía el doctor Carlos, porque en el manejo de pacientes con enfermedad renal diabética y proteinuria, pues los IECAS o los ARA2 continúan siendo digamos, la estrategia más costo efectiva para la progresión de la enfermedad renal. Pero como tú mencionaste en tu introducción, solamente el 4% de los pacientes recibían inhibidores de la SGLT2, porque no estaban totalmente disponibles ni los estudios ni estas moléculas cuando empezaron a reclutar estos pacientes. Y pues ya sabemos con los diferentes estudios, principalmente con el EMPA-REC, del uso de estas moléculas que no solamente impactan la proteinuria, sino también la mortalidad de origen cardiovascular y la mortalidad por todas las causas. Entonces, la última guía acá, digo, de enfermedad renal diabética pone en primera línea a los IECAS o ARA2 sumados a inhibidores de esa SGLT2 y pone a estos últimos como una indicación 1A y como una indicación 1B a los inhibidores de la ECA o a los bloqueantes del receptor de angiotensina. Y la espironolactona y todos estos pues mejoran un poco la proteinuria,
pero han fallado un poco estos otros desenlaces. Entonces, en la práctica diaria lo utilizamos cuando las proteinurías son significativas y a pesar de la combinación ya de ISGLT2, IECA y probablemente un calcio antagonista tipo verapamilo, se utilizaría como último recurso cualquiera de estos grupos de medicamentos. Excelente, excelente trabajo. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la reunión. Muchas gracias a Samir por la presentación, al doctor Rodelo por su acompañamiento, a Carlos por las preguntas y a todos los asistentes por su participación en las actividades del departamento. Nos seguimos encontrando a las 6 de la mañana. Muchas gracias y feliz día.